Muchas gracias. Bienvenidos, queridos oyentes, a esta serie de estudios que hemos denominado Claves para descifrar las profecías bíblicas. ¿Es que tiene Dios un plan en el que incluya tanto a la tierra como a sus habitantes? De ser así, ¿puede la humanidad saber en cuanto a ese plan? La respuesta a estas preguntas, mi querido oyente, es un claro y enfático sí. Dios tiene un plan, y ese plan lo encontramos claramente en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. El hombre puede saber el plan de Dios con toda claridad solo si acude a la Biblia y somete su mente y su corazón al ministerio del Espíritu Santo, allí estudiando la Biblia. En la actualidad existe una condición muy extraña e impactante. Hay un rechazo deliberado por parte de algunos líderes religiosos y políticos de consultar cuidadosamente las escrituras proféticas. Bueno, es verdad que hubieron fanáticos, personas que escribieron por hobby y hasta falsos maestros que han jugado con las fechas, pero todos estos hombres juntos no pueden imponer a ninguna persona una excusa para no estudiar el plan divino tal como Dios lo presenta en la Biblia. Antes de que la Biblia fuera dada al hombre, Dios ya tenía un plan. Y hay que tener en mente que es ese plan predeterminado en el cual Dios está obrando. Puede que más personas se interesen en el plan de Dios, ya que mientras más lo estudiemos, más convencidos estaremos de que nos acercamos a una gran crisis que tendrá un efecto agudo sobre toda la humanidad, judíos, gentiles e Iglesia de Jesucristo. Déjeme decirle que el profeta Isaías escribió, bajo la inspiración divina, estas palabras: «Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión, y mi gloria en Israel». Ahora, aquí tenemos una declaración impresionante. En ningún escrito de una persona mortal vamos a encontrar algo semejante. Las atribuciones son sobrenaturales. Por ende, solo pueden aplicarse a Dios mismo. Aquí Dios se declara autoexistente, eterno, soberano, no creado. Fíjese que declara el fin desde el principio. Ahora bien, ¿dónde declaró Dios el final desde un vamos? Lo ha declarado claramente en las primeras páginas de las Sagradas Escrituras. Santos hombres de Dios guiados por el Espíritu Santo escribieron en cuanto a eventos mundiales siglos antes de que estos sucedan. Como el conocer el futuro es algo inherente en el corazón humano, ¿por qué no escudriñar las Escrituras con una mente imparcial? Mire, los magos, hechiceros, astrólogos, adivinadores, encantadores, todos han fallado en predecir con certeza los hechos futuros. Mire, inclusive en la actualidad se han multiplicado en gran manera los que pagan para escuchar lo que un adivinador, un declarador de la fortuna y otros tratan de adivinar, a causa del profundo deseo de saber el futuro. Andan de un lugar a otro buscando descubrir estas cosas, pero lamentablemente no buscan en la palabra de Dios. Yo creo que tal deseo está presente en el hombre porque tiene un futuro. Las naciones de la tierra tienen un futuro y Dios tiene un plan para ese futuro. Ahora, en esta instancia, permítame darle una advertencia solemne de parte de Dios mismo. Dios ha prohibido en su palabra todo intento por parte del hombre de saber el futuro fuera de la revelación divina. Si usted lee Deuteronomio 18, versículos 10 al 12, allí lo leerá. Dios sabe el fin desde el principio. El futuro es su secreto. Eclesiastés 13:11 dice: «Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin». Luego en capítulo 8, versículo 17 leemos: «El hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace,
Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Estos versículos simplemente significan que el hombre en su propia sabiduría, sin la revelación de Dios, no puede saber el futuro. Ni siquiera un creyente tiene el derecho de decir lo que Dios va a hacer fuera de lo que Dios dice en su palabra. El faraón tuvo un sueño que lo perturbó en gran manera. Llamó a los astrólogos, magos y hechiceros, pero ninguno de ellos le pudo interpretar el sueño. Y luego buscaron a José. Ahora, antes que Faraón le contara el sueño, José respondió lo siguiente: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Lo leemos allí en Génesis 41:16. Siglos después, Daniel tuvo una experiencia similar, cuando fue llamado a interpretar el sueño del rey Nabucodonosor. Cuando el profeta de Dios se presentó ante el monarca, le recordó que Dios y solo Dios revela el secreto, las cosas profundas. Y luego agregó, y lo leemos en su libro, Daniel 2:30, a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Ahora bien, aquí tenemos dos ejemplos de predicciones divinas dadas a conocer por Dios usando a sus siervos, las cuales fueron cumplidas tal como fueron profetizadas. Lo que Dios hizo por medio de José y de Daniel, lo ha repetido una y otra vez a través de toda la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pedro escribió: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo leemos en 2 Pedro 1, 19 al 21. Mi amigo, Dios quiere arrojar luz a nuestro camino, mostrándonos los eventos futuros, y lo ha hecho protegiendo las profecías, tanto de investigación como de interpretación privada. El filósofo puede sentarse, razonar y pensar su teoría, pero los profetas no. Ellos escribieron exactamente lo que el Espíritu Santo les inspiró a que escribieran, ni más ni menos. Permítame decir que las palabras de Pedro sugieren una armonía y unidad del mundo profético. Nosotros, los que enseñamos y predicamos la palabra de Dios, debemos tener extremo cuidado para no sacar de su lugar o contexto y dar una interpretación que Dios nunca tuvo la intención de dar. Las escrituras originales fueron dadas por el Espíritu Santo para que solo Él las interprete por nosotros. El Señor Jesucristo dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Lo leemos en Juan 16:13. La profecía, de principio a fin, es un entero. Nada es de origen humano, todo es de origen divino. Y leemos en Hechos 15:18, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Mis queridos, busquemos la guía del Espíritu Santo en toda humildad para comenzar con el estudio de la profecía bíblica. Ahora bien, déjeme decirle que la Biblia es un libro profético. Ningún curso de estudio en los principios de interpretación bíblica estaría completo si éste omitiese la profecía. La profecía constituye una gran parte de las Sagradas Escrituras. Entonces, no tenerla en cuenta, como algunos quieren hacer, sería deshonrar la revelación divina. Es más, si las profecías no estuvieran en la Biblia, el resto del libro no tendría mucho sentido. Recuerden que el primer rayo de luz y esperanza en venir al mundo inmediatamente después de la caída del hombre fue la promesa de un Redentor, una profecía. Lo leemos allí en Génesis 3:15. La primera predicción es la profecía esencial de la palabra de Dios. Además, recuerde, Enoc
séptimo desde Adán, predicó acerca de la venida del Señor, y dijo, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Eso lo leemos en la cartita de Judas, versículos 14 y 15. Además, otro tema, la Pascua en Éxodo, por ejemplo, era en gran sentido una profecía. Era una profecía en forma de tipos de la redención que tenemos en Cristo. Pablo escribió en 1 Corintios 5, 7 y 8, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Además, Moisés recibió una gran profecía de Dios en cuanto al Mesías, el más grande de todos los profetas, de la cual Pedro dio fe después de Pentecostés. Lea por favor Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 18, y Hechos capítulo 3, versículos 22 al 23. Otros capítulos cruciales en Deuteronomio que toman a la profecía en el panorama completo son los capítulos 28, 29 y 30. Repito, Deuteronomio 28, 29, 30. Grandiosos capítulos proféticos. Además, muchos de los salmos son de naturaleza profética. Por ejemplo, usted tiene los salmos 16, 22, 40. Allí vemos los sufrimientos del Mesías con lujo de detalles. En los Salmos 2, 45, 72 y 110 se describe su gloria. Si uno le suma a eso los libros proféticos, verá claramente que las escrituras proféticas tienen una parte sustancial en todos los libros que constituyen la Biblia. Aún así, hay líderes religiosos que no le dan el valor práctico que tienen las profecías. Me acuerdo muy bien de una ocasión hace muchos años atrás en la que un grupo de pastores se reunió para examinar a un joven candidato a pastor. El hombre en cuestión tenía 31 años y se había graduado en mayo de ese mismo año. Se había graduado en un seminario teológico muy reconocido. Pero al ser interrogado en cuanto a la doctrina de los eventos futuros, la ignorancia de aquel muchacho no solo se hizo notoria, sino que era impresionante. La razón que él dio por no saber de estas cosas fue que en ese periodo de 6 años de estudio, los profesores del seminario nunca se habían preocupado por explicar la concepción bíblica de la profecía. Tampoco le dieron importancia al nivel de dificultad de la interpretación de las profecías. Realmente no sé qué libros de teología usaban en ese seminario. Bueno, en mi oficina tengo unos cuantos libros de teología. Algunos son publicaciones recientes y otros no, tienen sus años. Pero todo libro bueno de teología trata el tema de las profecías. Por ejemplo, El punto de vista cristiano de Dios en el mundo, de James Orr, contiene un capítulo que analiza la necesidad de la escatología. También tengo un libro de Gustav Hobler, titulado Teología del Antiguo Testamento, que contiene una sección entera dedicada a la profecía. Otro libro que disfruto es uno de Milton Terry, titulado Hermenéutica Bíblica. Este libro del Dr. Terry dedica un capítulo completo a la profecía y su interpretación. Adolf Saphir, en su libro La unidad divina de las Escrituras, tiene 2 capítulos sobresalientes en cuanto a la profecía. Interpretación Bíblica Protestante, de Bernard Ramm, dedica un capítulo entero a la interpretación de la profecía. Cómo estudiar la Biblia, de Samuel Ridout, tiene un capítulo titulado Estudio Dispensacional, en el cual el autor lidia con cómo Dios trata con la humanidad desde el principio hasta el fin de los tiempos. Hace muchos años el Dr. Voss publicó su libro titulado Teología Bíblica, Antiguo y Nuevo Testamento, y una sección entera de ese volumen de 450 páginas está dedicada a la profecía bíblica. Y de la misma manera lo vemos en muchos otros autores. Si uno estudia los escritos de personas como Bridge, Bruce, Dailich, Kyle, Lass, Spurgeon, Edersheim, Morgan, verá que estos grandes predicadores y maestros de la palabra nunca pasaron por alto el hecho de que la Biblia es un libro profético. Ahora, la objeción al estudio de la profecía se basa en que las escrituras proféticas son tan profundas que el creyente promedio no las entiende. Eso es lo que comúnmente se dice. Pero una vez que sabemos cuál es la clave para comprender las profecías, las dificultades se reducen a un mínimo.
Nuestro Señor, después de haber resucitado, se le apareció a 2 de sus discípulos allí en el camino a Emaús y les dijo, está escrito en Lucas 24:25, «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». Sus rostros tristes eran evidencia de su incredulidad en lo que los profetas de Dios habían escrito. Y así ha sido a través de los siglos. Los corazones más determinados y las mentes más brillantes las encontramos entre aquellos que estudian y creen las profecías de la Biblia. Si los 2 discípulos en el camino de Emaús se quedaron cortos en comprender las escrituras proféticas, era por su incredulidad. Ellos creyeron algunas de las cosas que los profetas habían dicho, pero no todas. Estaban buscando al que entraría en gloria, pero les faltó creer en sus sufrimientos. No tenían entendimiento porque no tenían la disposición para creer todo lo que los profetas habían dicho. De haber evaluado cuidadosamente las escrituras proféticas concernientes al Redentor, hubieran sabido. ¡Qué ignorancia tan lamentable! Y después que el Señor Jesús les dijo que sus sufrimientos precederían a su gloria, Lucas agrega en el versículo 27, «Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían». Observe con atención lo que de él decían. Seríamos mucho más ricos en el conocimiento de Cristo si solo tuviéramos acceso a su exposición dada en ese día. Pero la cuestión es que no sabemos cómo fue. Solo podemos vaticinar respuestas o tratar de adivinar un poquito, como muchos cristianos ya lo han hecho. La verdad para nosotros, aquí ahora, es que nuestro Señor dejó bien en claro que Él mismo, es la llave que abre las escrituras proféticas. Él es la clave para descifrar toda la escritura. ¿Se percató del cambio que la enseñanza profética de nuestro Señor produjo en esos 2 discípulos? Mire, al principio, mientras caminaban, la Escritura nos dice que ellos estaban tristes. Lo leemos en Lucas 24:17. Al final, ellos regresaron a Jerusalén corriendo con gran gozo, dice el versículo 52. Ahora, ¿qué produjo la diferencia? Mire, la diferencia la produjo un nuevo entendimiento de las Escrituras proféticas. Por más oscuro que sea el momento, mi amigo, jamás va a encontrar a un verdadero creyente en Cristo y en las profecías que esté en desesperanza. Fe, esperanza, valor, consuelo son parte de la vida del creyente que estudia las profecías. La palabra profética es una lámpara brillante y llena de consuelo mientras estamos en este mundo de oscuridad. Ahora bien, comenzando con Moisés y pasando por todas las escrituras proféticas, uno descubrirá que Cristo es el gran tema de la Biblia. Él mismo lo dijo en Juan 5:46, «Porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Si negamos a Cristo, de quien Moisés escribió, entonces Moisés, por inspiración, pasa a ser nuestro acusador». Observe por un momento los escritos de Moisés. Génesis 3:15, a Adán y Eva se les prometió la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Génesis capítulo 12 en adelante, a Abraham Dios le dijo que en Cristo todas las naciones de la tierra serían benditas. Para Israel, a partir de Éxodo 12, el Cordero Pascual era una sombra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para Israel en el desierto, avanzando por el libro de Números, la serpiente de bronce que fue elevada en un asta tipifica a Cristo siendo levantado en la cruz, según las propias palabras del Señor Jesucristo en Juan 3. En Números 24:17, la profecía de Balaam en cuanto a la estrella que saldría de Jacob no era otro sino nuestro Señor Jesucristo. Y recuerdo más profecías en este momento. Cristo era la piedra de tropiezo y también el gran profeta anunciado por Moisés. ¡Cuánto material que hay apuntando a la persona de Cristo, mi amigo! Cuando Felipe conoció a Jesús personalmente, corrió a Natanael y le dijo, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley». ¿Lo observa allí? Así como también los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y déjeme decirle que las palabras finales de la Biblia declaran que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo leemos en Apocalipsis 19:10. Esto es lo mismo que decir que el testimonio de Jesús es la clave para las profecías. Todo apunta a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo.
La profecía se refiere primariamente, mi amigo, al Redentor del mundo, a nuestro Señor. Y si usted no capta esta gran verdad, entonces pierde la clave para una comprensión clara de las escrituras proféticas. Cristo es el gran tema. Déjeme decirle que toda profecía encuentra su aplicación final y su cumplimiento en los sufrimientos pasados del Señor, la suficiencia presente del Señor y la soberanía futura del Señor Jesús. En las profecías, Cristo está sobre todo. Las profecías bíblicas, las analogías y los tipos y figuras de la profecía están tan relacionados con Cristo que solo Él las explica. Déjeme aclararle que el libro profético de las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia, es demasiado vasto para considerar todo en detalle en el estudio de hoy. Sin embargo, me gustaría que veamos algunos de los cumplimientos extraordinarios de la profecía que tiene que ver con la venida de nuestro Señor. Siglos antes de su encarnación, ya se habían hecho predicciones en cuanto a Jesús, predicciones de las cuales su exactitud al cumplirse son indiscutibles. Por ejemplo, Génesis 3:15 predice que el Redentor sería de la simiente de la mujer. Y Gálatas 4:4 registra ese cumplimiento. Él nació de mujer. Génesis 17:7 predice que el Redentor sería reconocido como descendiente de Abraham. Y Mateo 1:1 y Gálatas 3:16 registran tal cumplimiento. Él es la simiente de Abraham. Segundo libro de Samuel, capítulos 7, 12 y 13, predice que el Mesías vendría del linaje de David. Lucas 1:32 registra ese cumplimiento. Miqueas 5:2 predice que el Señor Jesucristo nacería en Belén de Judea. Y Mateo 2:1 registra tal cumplimiento. Isaías 7:14 predice que el Mesías nacería de una virgen. Y el cumplimiento lo vemos en Mateo 1 y en Lucas 1. Además, en Jeremías 31:15 tenemos la predicción de la matanza de niños para el tiempo de su venida, lo cual se cumplió en Mateo 2:18. Isaías 40, versículos 3 y 4, predicen que un mensajero aparecería antes que él. Sería aquella voz que iba a clamar en el desierto para preparar el camino del Señor. Y encontramos el cumplimiento de eso en Mateo 3, 1 al 3, en la persona de Juan el Bautista. Isaías 9, versículos 1 y 2, predecían que el ministerio de Cristo traería luz a Galilea. Y se cumplió, quedó registrado en Mateo 4, 12 al 25. Zacarías 9, 9 predecía que Cristo iba a llegar a Jerusalén montado en un asnito. Y en Mateo 21, 1 al 7 se registra tal cumplimiento. En Isaías 35, versículos 5 y 6, se predecía que la venida de Cristo traería como resultado muchos milagros y sanidades. Y los 4 evangelios narran tal cumplimiento. En el Salmo 41, versículo 9, se anunciaba que Cristo sería traicionado por un amigo. Y en Juan 13, 18 al 26 se registra tal cumplimiento. Isaías 50, versículo 6, anunciaba que Cristo sería escupido por sus enemigos. Y usted encontrará ese cumplimiento en Marcos 14, 25. En Isaías 53, 7, se anunciaba que nuestro Señor no abriría su boca al ser acusado falsamente. Y los registros que tenemos en los evangelios nos muestran que Él estuvo callado ante Caifás, ante Pilato y ante Herodes. El Salmo 69, versículo 21, anunciaba que cuando Cristo estuviera muriendo, alguien le iba a ofrecer vinagre para beber. Y encontramos ese cumplimiento en Mateo 27, versículos 34 y 48. En el Salmo 22, versículo 18, se anunciaba que los soldados echarían suertes por sus vestiduras. Y en Lucas 23, 34 se nos da el cumplimiento. En el Salmo 22, 14 predice cómo moriría Jesús, con un corazón quebrantado. Y en Juan 19 se nos da el cumplimiento.
Y mi amigo, así lo tenemos a través de todo el Antiguo Testamento, hasta llegar a Malaquías, profecía tras profecía, describiendo a la persona y la obra del Señor Jesucristo. Sí, mi amigo, Cristo está sobre todas las profecías. Cuando Pedro sanó al paralítico allí en Jerusalén, una gran multitud se agolpó en el pórtico de Salomón, maravillados por ese milagro. En aquel momento el apóstol Pedro vio la oportunidad y comenzó a predicar y dijo lo siguiente: porque Moisés dijo a los padres, el Señor nuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Lo observa? Primero Pedro les dijo que se arrepintieran y se convirtieran para que sus pecados fuesen borrados antes que Cristo regresara. Un mensaje que Dios estuvo declarando por boca de todos sus santos profetas desde el comienzo del mundo. Cada pecador que se arrepiente y acude a Cristo como su Salvador para la limpieza de sus pecados hace que la venida de nuestro Señor se avecine aún más. En aquel entonces los judíos se juntaron para crucificar a Cristo y necesitaban saber que habían matado al gran profeta del que Moisés había hablado. ¿Lo pueden observar, mis amigos? El hombre que murió en la cruz del Calvario. No hay dudas que es el mismo Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, el Cristo de Dios, el Hijo eterno de Dios, que murió en la cruz para redimirlo a usted y también a mí de nuestros pecados. Esa es la verdad de la Biblia. Cristo es la clave de la profecía. Comprender sus propósitos, tal como están revelados en su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección, su ministerio intercesor en el presente y su inminente regreso, significa comprender el plan de Dios para usted, mi amigo. Sí, estimado oyente, debe creer en el Señor Jesucristo para ser salvo, y además debe venir a Él para poder comprender las escrituras proféticas bíblicas. Mi amigo, Cristo es la gran clave para entender todo lo que Dios ha escrito en su santa palabra. La profecía bíblica es cristocéntrica, anuncia la persona de Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. En el Apocalipsis dice, el espíritu de la profecía es Jesucristo, es anunciar al Señor, téngalo siempre presente. Y en esta oportunidad vamos a considerar la persona del profeta. Los profetas del Antiguo Testamento y en especial aquellos que escribieron sus profecías. Vamos a considerar sus personas y su personalidad para que no seamos confundidos al respecto escuchando a otros profetas o profetisas. Comenzando, quiero decirles que ningún estudio de un personaje bíblico es más interesante y emotivo como el de la vida de los profetas. El profeta de Dios siempre es un hombre consagrado, un hombre compasivo y un hombre en comunión plena con Dios. Estamos hablando del profeta bíblico, Los profetas de la Biblia. Ellos no tuvieron una vida social popular, sino que por lo contrario, llevaron una vida solitaria que le daba tiempo necesario para estar a solas con Dios. El profeta es, con toda seguridad, un hombre de oración. Jamás puede estar atado a la tradición o a la opinión pública. Por lo tanto, se trata de un individuo imposible de comprometer. Esa conciencia constante de que su llamado es un llamado santo de Dios lo mantenía diligente en su labor. Era un hombre de acción. Poseía una perspectiva de vida austera, una perspectiva realista para con su oficio y era apto para sacar a relucir, por parte de otros, antipatía y antagonismo. Mire, su oficio era doble. Primero, el profeta era la boca de Dios, por decirlo de alguna manera. Me refiero a alguien que hablaba por otro, es decir, de parte de Dios. La función del profeta entonces era expresar no sus propias palabras o pensamientos, sino los pensamientos de otro, y en este caso los pensamientos de Dios. Uno de los ejemplos más claros de la verdadera función de un profeta está registrado en Éxodo capítulo 7. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta.
En este pasaje, Aarón es el vocero, aparece como el mediador entre Moisés y Faraón. Otro pasaje que apuntala este concepto es el de Éxodo capítulo 4. Cuando Dios le dijo a Moisés que hablara con Faraón, Moisés se excusó basado en que su hablar no era suficientemente bueno. Pero el Señor entonces le dijo que Aarón, su hermano, tendría la posición de vocero. Dios dijo entonces: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. De este pasaje podemos concluir que el mensaje que el profeta daba no era suyo, sino que era dado a él por Dios, y por ende él representaba a Dios. Esto es ilustrado de manera muy gráfica en el caso de Samuel, el primero de los profetas escritor. La primera parte del capítulo 3 del primer libro de Samuel debe leerse con sumo cuidado. Permítame leerle un par de versículos, 19 y 20. Dice: Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Lo ve, Dios controlaba sus palabras, y la gente notaba la diferencia entre las palabras de Dios y las palabras de los hombres. Por eso establecieron en sus mentes que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y el fiel profeta de Jehová, en lo que concierne al mensaje, es equivalente con el Señor mismo. Dios le dijo a María y a Aarón: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Pero con Moisés, dice el Señor, cara a cara hablaré con él. Eso leemos en Números 12, 6 al 8. Dios hizo lo mismo con Moisés, de tal manera que el Pentateuco concluye con el testimonio memorable que dice, Deuteronomio 34:10, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. El significado correcto, etimológicamente hablando, de la palabra profeta es un vocero de Dios. La Biblia pone el énfasis en la función de hablar por Dios al presentar el oficio del profeta. Los profetas sabían que eran como la boca de Dios. Jeremías 1:17 lo deja bien en claro. Y cada estudiante de las profecías sabe que todo lo que el profeta dice acontece sin falta. Por favor, lea primer libro de Samuel 9:6. En segundo lugar, el profeta no solo era la boca de Dios, sino que era mediador ante Dios. Por lo general pensamos en un sacerdote al decir mediador, alguien que representa al pueblo ante Dios, y eso en contraste con el profeta que representaba a Dios ante el pueblo. Sin embargo, de cierta manera, el profeta también era un mediador, ya que el profeta tenía que ser como Moisés, un representante de Dios ante el pueblo. Pero alguien podría preguntar, ¿por qué necesita Dios un mediador? ¿Por qué no trata directamente con el hombre? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que tenemos la respuesta a ese interrogante, al menos en parte, en un pasaje de Deuteronomio. La razón por la cual Dios va a levantar un profeta es la necesidad obvia del hombre de tener un mediador. Una necesidad que proviene de ser consciente de nuestro estado pecaminoso y de saber que no somos dignos como personas ante Dios. Dios dijo de él: levantaría un profeta, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Lo puede ver cuando Dios habló en el Sinaí, al momento previo de dar la ley, el pueblo a causa de su pecado no podía escuchar la voz de Dios. Un hombre debe ser santo para tener comunión con el Todopoderoso. Antes que Adán pecara, él tenía una comunión libre con Dios. Pero después de la caída leemos: Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El pecado en el corazón humano es lo que separa al pecador de Dios.
El escritor a los Hebreos habla de la experiencia de la nación en Horeb, cuando dice en Hebreos 12, 19 y 20, sonido de trompeta, la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y eso refiriéndose al pedido del pueblo a que Dios refrenara su comunicación directa con ellos. Y allá en el texto del Antiguo Testamento dice, Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ahora déjeme explicarle que en un sentido más perfecto, Jesucristo es el cumplimiento del oficio profético. Moisés era el mediador bajo la dispensación de la ley, pero luego leemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Miren, Cristo es el verbo en Juan 1:1. Es la línea directa de comunicación entre el Padre y el hombre pecador. Él es la expresión misma de Dios, sí, mi amigo, la imagen de su persona. Y Dios en estos últimos días ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, el oficio del verdadero profeta es el de mediador. Buscarle. La voz profética del Señor Jesús es la voz que los hombres deben buscar en el día de hoy. Si quieren escuchar a Dios, deben buscarle a Él. Si quieren conocer la mente de Dios, deben oír su voz. Sin embargo, ahora estamos hablando un poco de las escrituras proféticas. Esos profetas de Dios que escribieron el mensaje mientras el Espíritu Santo se los daba para nuestro aprendizaje y admonición. En aquellos tiempos hubo oposición, tanto agresiva como pasiva, al estudio y la enseñanza de las profecías. Esa oposición ha cruzado los siglos. Cualquiera que está al tanto de las enseñanzas religiosas actuales sabe a qué me refiero. Esa actitud no pasa sin justificativo en la mente de más de uno. Están aquellos de los cuales su sinceridad es incuestionable, que temen las repercusiones negativas que pueden traer la predicación y enseñanza de temas proféticos. Hace poco un amigo mío, un creyente que respeto y aprecio mucho, me advirtió en cuanto a preparar una serie profética de estudios. Ahora, yo lo respeto mucho. Él no se opone a la profecía bíblica, simplemente tiene un poco de escepticismo en cuanto a enseñarla y tiene sus razones, que posiblemente sean válidas. Pero déjeme decirle que cuando Lehmann Strauss aceptó a Cristo hace muchos años atrás, algunos estudiantes muy reconocidos de la Biblia llevaron a cabo conferencias proféticas. En aquellos años no era extraño para Lehmann Strauss escuchar a hombres como Levi Sperry Chafer, Pettingill o el Dr. Ironside. No era extraño que esos hombres vinieran a la ciudad a dar conferencias. Anunciaban temas bíblicos proféticos, pero esos hombres jamás se presentaban como profetas, ni intentaban profetizar tampoco. Simplemente enfocaban su ministerio en exponer las Escrituras. Fue la enseñanza de ellos, creo yo, que inició muchos de los institutos bíblicos que hemos visto y han sido utilizados tanto por Dios para entrenar pastores, evangelistas y misioneros. Mi opinión es que muchos de esos jóvenes hubieran sido influenciados por el modernismo, la crítica moderna y nuevos pensamientos que hay hoy, de no ser por aquellos hombres de Dios y la palabra profética que fueron enseñando por tantos años. Sin embargo, me acuerdo muy bien del rápido crecimiento de maestros de profecía y pseudos profetas que hicieron extrañas predicciones que no tenían base bíblica alguna. Recuerdo cuando era jovencito, viviendo en la ciudad de Filadelfia, en una ocasión fuimos un grupo de jóvenes cristianos a escuchar a un hombre que decía ser la voz de autoridad en las profecías. Y en aquellos lejanos años el tema que iba a hablar era si Mussolini era el anticristo. Llevó mensajes, llevó fotos, mostraron conclusiones y evidencias, aparentemente, que Mussolini iba a ser el anticristo. Pero muchos de los que estuvimos allí, años después, vimos cómo el cuerpo de Mussolini fue exhibido en una plaza y las multitudes se acercaban para escupir su cadáver. En otra oportunidad, Lehmann Strauss fue con un grupo de la iglesia a escuchar a un hombre que se promovía como un experto en profecía y anunciaba el regreso de Cristo a la tierra para tal año.
Déjeme decirle que ese año llegó y pasó y Cristo no regresó. Ahora, después de escuchar a fanáticos así y a personas que ponen fechas y demás, para arrastrar las multitudes o ganar popularidad, entendí por qué mi amigo me decía que sea cuidadoso con el tema de las profecías bíblicas. Creo que él es un hombre de reputación y que está interesado en salvaguardar el mensaje de Cristo de ser manipulado y últimamente ser desprestigiado, diría yo. Pero mi amigo, más allá de los fanáticos, más allá de los falsos maestros y de los errores cometidos, no hay una excusa válida para ningún creyente que le permita rehusarse a estudiar los escritos proféticos bíblicos. Tampoco podemos dejar de lado la profecía bíblica porque el estudio de algunos hombres ha sido desacreditado. Mire, hoy se puede conseguir por 20 centavos un libro de ciencias que hace décadas atrás costaba $20. El libro llegó a ser obsoleto y la información que está allí ya no se acepta. Ahora, si desecháramos los descubrimientos de la ciencia moderna a causa de ese libro y ese escritor, solo sería un pretexto. Déjeme decirle que yo tengo más de 100 libros de profecía bíblica escritos por diferentes autores. Y si bien algunos detalles difieren de mi punto de vista u opinión, hay un cierto grado de unanimidad entre los que escriben esos libros. Ahora bien, otra razón por la cual se esquiva el estudio de la profecía bíblica es por la gran ignorancia que hay al respecto, a excepción de aquellos que estuvieron en contacto con algún instituto bíblico o alguna conferencia o seminario. La predicación de la profecía bíblica por lo general no es bien acogida. Creo que puedo decirlo sin miedo a contradecirme, que los que rechazan la profecía bíblica saben muy poco, sino nada al respecto. Después tenemos a muchos que no quieren prestar atención a los escritos bíblicos proféticos porque las profecías de la Biblia destruyen la falsa ilusión de que la religión, la ciencia, la psicología o la filosofía pueden traer una paz universal y reducir al mal a este mundo. Las profecías bíblicas, en cambio, enseñan que todas esas cosas en las que el hombre deposita su esperanza van a ser destruidas y quedarán sin dignidad o mérito alguno. Mi amigo, el corazón humano es orgulloso por naturaleza y no va a admitir que su confianza y seguridad no están en lo correcto. ¿Cuántos creyentes han hecho de sus denominaciones, de sus logros u organizaciones, ídolos, solo para ser enfrentados con las declaraciones de la palabra de Dios que expresan que todas esas cosas perecerán? Bueno, después de haber examinado algunas de las tantas objeciones contra el estudio de las profecías, me gustaría compartir varias razones por las cuales usted debe buscar estudiarlas. Mire, en primer lugar, de ir por orden, creo que debemos estudiar las profecías bíblicas para conocer la mente de Dios. Amós capítulo 3 y versículo 7 dice: «Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas». Este versículo nos dice que los profetas mismos fueron inspirados por Dios. Esta verdad es apoyada por el Nuevo Testamento, ya que, por ejemplo, leemos en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Si queremos conocer los secretos de Dios en cuanto a los eventos futuros, debemos postrarnos humildemente ante los mensajes de los profetas de la Biblia. El Dios eterno y omnisciente nos asegura que ya le ha declarado a los profetas todo lo que Él piensa hacer. Si el profeta bíblico advierte en cuanto a un juicio venidero, guerras o tiempos peligrosos, no es porque le gusten las calamidades, sino que debe anunciar lo que Dios le dijo que sucedería. ¿Por qué vamos a culpar al profeta por decir la verdad? ¿Por qué ignorar lo que él dice por el simple hecho de que ha predicho cosas malas en vez de paz y ha predicho pobreza en vez de riquezas? Es Dios el que habló en las escrituras bíblicas, mis amigos, y no el hombre. Cuando estudiamos los profetas bíblicos, estamos estudiando los movimientos de Dios. El profeta debía obedecer al Señor sin importar cuál sea la reacción de la gente ante el mensaje. Todos los profetas profetizaron porque fueron movidos por Dios para hacerlo. Dice el texto, Dios habiendo hablado por los profetas. Esa declaración del Nuevo Testamento le pone el sello de aprobación a la inspiración divina que registraron los profetas en el Antiguo Testamento. Dios controló sus corazones.
Jehová poseía sus mentes, guiaba sus manos, preparaba sus lenguas para que hablaran, y sus manos y mente para que escribieran sus palabras. La palabra profética aquí, le reitero, significa boca o vocero. El profeta del Antiguo Testamento era simplemente la voz de Dios para el pueblo. Muchos aceptaron el mensaje que Dios dio en aquellos tiempos por los profetas y en estos tiempos por medio de su Hijo. Déjeme recordarle, mi amigo, que la autoría y la autoridad divina están tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. De hecho, uno se complementa con el otro, ya que ambos son necesarios para comprender el panorama bíblico de la profecía, la voz de Dios. Mire, de tener solo el Antiguo Testamento tendríamos un panorama incompleto. Sin embargo, el Antiguo Testamento contiene una revelación progresiva divina, sin la cual el Nuevo Testamento estaría incompleto. No se podría revelar todo, ni comprenderse todo de una vez, pero cuando Dios habló, Él habló exclusivamente por medio de los profetas y nadie más, hasta que vino Cristo. Algunos de los secretos de Dios que fueron dados en las profecías aún no se han cumplido. Por eso, el que rechaza el mensaje de los profetas es un necio. Si bien el profeta y el mensaje no se limitaban a contar el futuro, los elementos proféticos aparecen muy claramente en sus escritos. Las profecías de la Biblia son esenciales para comprender parte del pensamiento de Dios, cosa que Él mismo ha decidido revelarnos. Eso es lo que Cristo enseñó después de su resurrección. En Lucas capítulo 24, comenzando con el versículo 25, Él dijo, «Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Ahora, observando este texto en Lucas 24, las palabras del Señor, yo haría énfasis en la palabra todos los profetas. Y hago ese énfasis para mostrarles cuán necesario es el estudio de la revelación completa de Dios, para poder comprender su programa de una forma más completa. Nuestro Señor le propinó una reprensión a 2 de sus discípulos por su ignorancia en las profecías del Antiguo Testamento, ya que eran insensatos, dijo él, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. El Señor los llamó insensatos. Entienda que en términos generales, estos judíos creían en las Escrituras, pero había ciertas cosas que no querían creer o todavía no habían comprendido. Una de ellas era justamente la necesidad absoluta del sufrimiento y muerte del Señor Jesús antes de su regreso y su reinado de gloria, su reinado terrenal. Al ignorar ese mensaje de los profetas, estos discípulos tenían un conocimiento parcial del plan de Dios. Con razón estaban tan desilusionados y derrotados. Nuestro Señor los reprendió. Ellos debían reflexionar, aprender. Ahora, mi amigo, que Dios nos libre de esto, que no seamos culpables de dejar de lado las verdades proféticas para acomodar nuestros gustos y prejuicios, ya que al hacerlo nos hacemos daño y les hacemos daño a otros al limitar nuestras mentes a un conocimiento parcial de lo que Dios quiere que sepamos. Desde que se inventó la bomba atómica, los historiadores, políticos, industriales y demás se comenzaron a preguntar, ¿a dónde vamos? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Cuándo será el fin? Se han escrito numerosos libros al respecto, y esos títulos indican la falta de certeza y la preocupación que la humanidad tiene por el futuro. Pero el Nuevo Testamento nos dice claramente que los escritos proféticos son esenciales si el hombre quiere tener luz en su camino hacia el futuro. Fíjese por favor en lo que dice Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 19. Él dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol recordaba su experiencia en el monte de la Transfiguración. En ese monte santo hubo tanto una visión del Señor en gloria, como también una voz del cielo, testificando de la gloria del Señor Jesús.
Ahora, el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética como una confirmación segura de los planes de Dios que ellos vieron y escucharon en aquella montaña. Nuestra generación está preocupada en cuanto al futuro, y la lámpara que da ánimo y luz en medio de las tinieblas de este mundo es la palabra profética de Dios, la Biblia. Cuán necios somos al no permitir ese haz de luz que nos puede dar un conocimiento en cuanto a los planes de Dios para el futuro. Dada esta incertidumbre en cuanto al futuro, el apóstol Pedro dice que haríamos bien en confiar en el mensaje de los profetas de Dios. Oh, mi amigo, sepa primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Cuando Pedro dice, entendiendo primero esto, en el versículo 20, nos impresiona con el hecho de que lo más pertinente para el cristiano es el aprender y considerar la inspiración de las Sagradas Escrituras. La profecía del profeta bíblico no era una idea propia, no era su propia interpretación tampoco. Puede que el profeta no haya entendido en su momento por completo el significado de la profecía, Por eso, alguna profecía puede haber parecido tener un cumplimiento parcial o quizás ningún cumplimiento durante la vida del profeta, pero se cumpliría más adelante. Ninguna profecía se limitaba a la interpretación incluso del mismo escritor. Las profecías del Antiguo Testamento no son producto de la mente o de la imaginación de hombres. No tienen un origen humano ni una interpretación humana. Mi amigo, se trata de expresiones de la mente de Dios y por lo tanto el que nos tiene que ayudar para interpretarlas es el mismo Espíritu de Dios. Él es nuestro mejor maestro. Mi amigo, las profecías de la Biblia fueron dadas para nuestro consuelo y esperanza. En la actualidad la gente está con temor. Cuando uno va al discurso de nuestro Señor a los discípulos en camino de Emaús, verá que los discípulos estaban tristes. ¿Lo recuerda? Después, el capítulo 24 de Lucas concluye con los discípulos continuando su camino con gran gozo. Ahora, ¿qué fue lo que cambió la tristeza en gozo? Mire, es lo mismo que sigue trayendo consuelo y motivación hasta el día de hoy a los corazones atribulados. Leemos allí que fue. Dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Mi amigo, cuando leo el periódico y veo los titulares con guerras y rumores de guerras y graves problemas, nación levantándose contra nación y reino contra reino, veo al hombre apartándose de Dios, veo los tiempos peligrosos que vivimos, la delincuencia juvenil, y en medio de todo eso es la palabra de Dios la que me consuela por medio de las profecías. Por más oscuro que sea el panorama, ningún creyente que estudie las escrituras proféticas bíblicas va a estar desesperanzado. Mi amigo, ¿cuál es su experiencia? Déjeme decirle una vez más, la Biblia le ofrece mensaje de vida eterna, esperanza. Y ese mensaje profético está enfocado sobre la persona de Jesucristo, su pronto regreso al mundo. Pero concluyendo, quiero recordarle que es la misma palabra profética que anunció su primera venida para cargar con nuestros pecados en la cruz. Murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día triunfante para ser nuestro Salvador. Mi amigo, ¿recibió alguna vez a Cristo como su Salvador personal? ¿Confió en Él para perdón de sus pecados? ¿Para esperanza y gozo eterno? Mi amigo, hoy es el momento de hacerlo si aún no lo hizo. Reciba a Cristo como su Salvador. Vamos a continuar, si Dios quiere, con estas claves para descifrar las profecías bíblicas. Dios les bendiga ricamente. Será hasta entonces, si Dios quiere.